Buenas tardes. Vamos a empezar el seminario de AINES y corticoides. Por favor, el grupo que está encargado puede empezar. Sí, doctora, ahora proyectan. Anef, creo que no se te está escuchando. Ya, voy a empezar otra vez. Bueno, disculpen, creí que tenía el micro encendido. Este seminario está dividido en dos partes, ¿no? La primera parte se va a enfocar únicamente en el manejo de los antiinflamatorios de los AINES, ¿no? Estas son las partes que se van a tocar para fines didácticos, pues se va a aperturar con la descripción de un pequeño caso clínico para poder entendernos la importancia del manejo de los AINES, ¿no? Bueno, en este caso clínico presentamos a un paciente varón de 61 años con antecedentes de infarto de miocardio hace 5 años, con hipertensión arterial, con dislipidemia, obesidad, ¿no? Que va a acudir a la consulta por una lumbalgia simple de 2 semanas de evolución que empezó luego de un sobreesfuerzo. También nos refiere su medicación, que su medicación habitual consta de ácido acetil salicílico en pequeñas dosis, ¿no? de 100 miligramos al día, atenolol de 25 miligramos al día, enalapril de 10 miligramos cada 12 horas y rosuvastatina de 5 miligramos, ¿no? Y pues tras una revisión completa, es decir, que aquí ya se descartó, se hizo un examen exhaustivo, ¿no? de la lumbalgia, ¿no? No se encontró ningún compromiso radicular, nada por el estilo. Se le van a recetar antiinflamatorios, ¿no? Como no es el fin de este caso clínico indagar acerca de la lumbalgia, sino más bien acerca de la medicación, no vamos a ahondar mucho en esto, ¿no? Bueno, es importante prestar atención en cómo es el paciente, ¿no? Eh, tenemos aquí a un paciente con dolor, ¿no? Principalmente, ¿no? Que es un adulto mayor, referían 61 años, con polifarmacia de cuatro medicamentos, ¿no? 2 medicamentos para la hipertensión arterial, uno para la dislipidemia y para la obesidad, ¿no? Y uno que del ácido acetilsalicílico, pues en dosis antiagregantes, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿no? Más pues para las comorbilidades que tienen, tenemos a un paciente que tiene un riesgo elevado, ¿no? Para hacer reacciones, efectos adversos de los AINES por el sistema cardiovascular, ¿no? Esto aquí lo tenemos por el antecedente del infarto agudo a miocardio.
y por la hipertensión arterial, ¿no? También hablamos de un riesgo moderado gastrointestinal. Esto porque, bueno, se considera como un factor de riesgo para estos efectos adversos gastrointestinales el ser mayor de 60 años, ¿no? Claro que este paciente tiene solo 61 años, ¿no? Es decir, que no está tan al límite, por lo que, y este factor de riesgo cobra mayor importancia cuando se va acercando a la década de los 70. Y también el uso de la aspirina, ¿no? Como en dosis antiagregantes, pues también es considerado un factor de riesgo, ¿no? Entonces también tenemos que tomarlo en cuenta. Aquí a la derecha tenemos diferentes combinaciones que pueden tomarse en cuenta de acuerdo al tipo de paciente que presentamos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos a un paciente con riesgo cardiovascular, se prefiere únicamente el ibuprofeno o el naproxeno a dosis bajas, ¿no? Por supuesto, aquí no vas a estar, no se le van a indicar, por ejemplo, un Celecoxib. En el caso de encontrar a un paciente con riesgo gastrointestinal, pues se prefiere el ibuprofeno más un inhibidor de la bomba de protones. Y así tenemos diferentes combinaciones, ¿no? Y acá hablamos de un riesgo elevado cardiovascular y un riesgo moderado gastrointestinal, pues lo que se concluye, ¿no? Para evitar estos efectos adversos, que lo más indicado pues sería recetar un naproxeno más un inhibidor de la bomba de protones como el omeprazol, ¿no? El naproxeno también a dosis bajas, no sobrepasar de los 1000 miligramos al día. Y ahora, bueno, ahora que hemos visto este caso, vamos a definir, ¿no? Lo que son los AINES. Bueno, los AINES son, como dice su nombre, son antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Que se conocen básicamente por estas tres características, ¿no? Que es a manera didáctica, ¿no? Se puede recordar como las 3A, porque tiene acciones antipiréticas, analgésicas y antiinflamatorias, ¿no? Y en algunos casos incluso hablamos de una cuarta A, ¿no? Que es la característica antiagregante que tiene, por ejemplo, la aspirina. Y bueno, podemos dividirlo en salicilatos, propiónicos, acéticos, oxicams, antranílicos, e inhibidores selectivos de la COX-2, que más adelante van a hablar un poco más acerca de esta clasificación. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de acción de los AINES? Para poder entender el mecanismo de acción, es importante tener en cuenta un poco la fisiopatología, ¿no? De la inflamación, ¿no? Que se va a producir básicamente por la respuesta del mismo cuerpo ante una lesión, ¿no? Que por medio de estas dos enzimas, pues se va a hacer la conversión del ácido araquidónico en tres productos, ¿no? En las prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos, ¿no? Y es aquí donde va a actuar los AINES, ¿no? Ya sea inhibiendo específicamente a la COX-2 o inhibiendo eh, a la COX-1 o a la vez también a la COX-2, ¿no? Como dicen, ¿no? Y bueno, eh, y algo también a tomar en cuenta es dónde se encuentran expresados estas enzimas, ¿no? Eh, la enzima COX-1 se entiende como una enzima constitutiva, ¿no? Esto es porque se encuentra en muchas partes del cuerpo, ¿no? Tales como el tubo digestivo, los riñones y las plaquetas, ¿no? Ah, en- y aquí pues va, va a estar involucrada en funciones homeostáticas y mantenimiento, ¿no? En el caso de la COX-2, esta va a estar inducida por citocinas, es decir, que podríamos decir que es la patológica, por así decirlo, ¿no? Es decir, que esta va a estar inducida por el tejido dañado, ¿no? Eh, com- o sea, por las citocinas, ¿no? Que vienen de la inflamación, ¿no? Por la tensión por promotores tumorales, ¿no? Pero también van a estar involucradas también en la regulación de la presión arterial, ¿no? Eh, es por eso que también se ve afectada cuando se inhibe demasiado esta enzima, que termina habiendo repercusiones, ¿no? En el sistema cardiovascular, ¿no? Y bueno, es importante no recordar
dónde se encuentran expresadas estas enzimas, porque es entendiendo esto que podemos también recordar un poco los efectos adversos y terapéuticos que estos van a, que estos van a dar, ¿no? Y ya para hablar acerca específicamente del mecanismo de acción, pues eso se va a dar a través de de tres maneras. Por medio de la inhibición de la producción de la prostaglandina, pues al inhibir a la ciclooxigenasa 1, 1 principalmente, ¿no? Y aquí, eh, bueno, si hablamos en general de los AINES, estas van a inhibir tanto a la COX-1 o a la COX-2, ¿no? Eh, pero cuando inhibe mucho a la 1, pues es que ya estamos hablando de los efectos adversos, ¿no? También cuando hablamos de una inhibición irreversible, esta se da específicamente por el ácido acetil salicílico de la aspirina que mencionábamos, ¿no? Que pues esta va a tener una acción más notable sobre las plaquetas por su por el tiempo de vida que estas tienen, ¿no? Recordemos que las plaquetas pues tienen un tiempo de vida de entre 8 a 10 días, ¿no? Entonces a dosis bajas pues va a permitir, ¿no? Este efecto antiagregante, ¿no? Y también hablamos de la inhibición selectiva de la COX-2 cuando eh, que este tipo de AINES específicos que se fueron desarrollando, pues van específicamente justamente a la enzima del mismo nombre, ¿no? A la enzima COX-2, ¿no? Que está inducida principalmente en sitios de inflamación, ¿no? Sí, que pues su objetivo es inhibir la COX-2, que está más atribuida a la inflamación, sin inhibir a la COX-1, que pues que es la enzima más constitutiva, ¿no? Por así decirlo. Eh, y bueno, en este otro cuadro de la misma manera, ¿no? Podemos ver cómo tanto la COX-1 como la COX-2 están implicadas, ¿no? En la producción de prostaglandinas, tromboxanos y, y prostaciclinas, ¿no? Que van a ser los responsables de la inflamación. Ahora vamos a pasar acerca de la clasificación de los antiinflamatorios no esteroideos. Para esto va a continuar mi compañero Damián. Buenas tardes. Bueno, sobre clasificación de los antiinflamatorios no esteroideos. Siguiente, por favor. Bueno, en este cuadro vamos a ver dos grupos, ¿no? Antiguamente, bueno, tenemos el grupo de los ácidos, ¿no? Y los no ácidos. Dentro de ellos, de los ácidos, tenemos la familia de los salicílicos, ¿no? Los enólicos, los acéticos, y abajo tenemos los propiónicos, antranínico y nicotínico. Dentro de los no ácidos tenemos los sulfonimidas, alcalonas y paraminoles, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y la última clasificación que tenemos sobre clasificación de inhibidores no selectivos y la otra clasificación sobre inhibidores selectivos. Dentro de los no selectivos tenemos a los derivados del ácido salicílico, más conocido como salicilato. Dentro de ellos la familia del ácido acetilsalicílico, como es la aspirina, ¿no? Después tenemos al silicilato sódico, disflunisal, sulfasalacina. Y más, su absorción se da a través del intestino delgado, el estómago, y la distribución en todos los tejidos y los tejidos líquidos corporales, ¿no? Se metabolizan en el hígado y se elimina a nivel renal, ¿no? En cuanto a los sucios, tenemos como antiagregante plaquetario, ¿no? Una dosis de 40 a 80 miligramos por día. Y se usa como antipirético, ¿no? Con una presentación de 325 a 650 miligramos por día. Como analgésico se utiliza en este caso para migraña y como antiinflamatorio de 4 a 6 gramos al día. En este caso se usa para artritis reumatoide. Ah, ratito, por favor, para apagar eso.
Dentro de ellos también tenemos aquellos pacientes que sufren de gota, ¿no? La administración se le da 5 gramos al día. Y en cuanto a la sulfasalazina, tratamiento de base en caso de paciente que tenga colitis ulcerosa. El ácido salicílico también a aquellos pacientes que para tratamiento de verrugas y callosidades, ¿no? En cuanto a los efectos adversos, produce trastornos gastrointestinales en máxima dosis, ¿no? Más que todo la aspirina, y en menor dosis en el caso de la diflunisal, ¿no? Hay que tener en cuenta que en niños, puede producir eh, procesos, en caso de niños con procesos febriles, estaba contraindicado la aspirina porque puede producir el síndrome de Rey, ¿no? Hepatopatía, encefalopatía, ¿no? Y hay el cierre del conducto arterioso en caso que, en este caso, por ejemplo, la gestante esté en el primer trimestre de embarazo, ¿no? Siguiente, por favor. Después tenemos a los derivados del paraminofenol. Dentro de ellos, a la cabeza está el paracetamol, ¿no? Su función, ¿no? Como consideran como analgésico antipirético, ¿no? Su mecanismo acción, de absorción vía oral, ¿no? Intestino delgado. La distribución, la distribución de todos los tejidos y todos los líquidos corporales. Se metaboliza en el hígado y también se excreta a nivel renal. El paracetamol inhibe a la COX-1 y la COX-2, ¿no? Hay que tener en cuenta esto, con poca cantidad de peróxido en el sistema nervioso central. Por eso inhibe la fiebre por medio del dolor, por medio de la prostaglandina D2, ¿no? Encargada de producir fiebre y dolor. En cuanto a sus usos como antipiréticos, 500 miligramos cada 4 a 6 horas, ¿no? Como analgésico no debe sobrepasar los 4 gramos diarios, ¿no? No produce úlceras. En caso de hipersensibilidad, ¿no? Los efectos adversos producen una intoxicación, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al metabolismo del paracetamol, tenemos por 3 vías la conjugación de glucurónico, el ácido glucurónico, la conjugación con sulfato, la oxidación del citocromo 450. Esta produce el N-acetil para benzoquinonimida, más conocido como NACI, que es tóxico, ¿no? Se une con el glutatión. Se une con el glutatión para convertirse en no tóxico, ¿no? Y ser secretado por la orina. Si hay intoxicación, se va a incrementar los niveles de NACI, y este incremento, porque no hay suficiente glutatión para unirse a él. Este NACI tiene una capacidad de unir a las proteínas del hepatocito, ¿no? Y el hepatocito muere causando una hepatopatía fulminante, ¿no? Ahora, el antídoto para esta intoxicación es el ácido N-acetilcisteína, ¿no? Y el incremento de los niveles de glutatión y el incremento de la supervivencia en pacientes con hepatitis fulminante por el paracetamol, ¿no? Eso es la ayuda en este caso si hubiera intoxicación con paracetamol, se usa el N-acetilcisteína, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a los derivados de la pirazolona, tenemos al metamizol en la cabeza con la dipirona. Y después tenemos la propifenazona, fenilbutazona, oxifenilbutazona. En cuanto a la farmacocinética es similar, ¿no? Como los demás AINE, se medida de 2,5 a 4 horas. El metamizol y dipirona está prohibido o lo han retirado en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque aparentemente dice que produce agranulocitosis, ¿no? Hay disminución de los neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Incluso también la fenilbutazona, ¿no? En caso de anemia plástica también hay disminución de los leucocitos, eritrocitos y las plaquetas.
En cuanto a sus usos, el metamizol y vía oral de 515 a 1150 miligramos cada 8 horas, y intramuscular 2 gramos cada 12 horas, y se usa para, más que todo, valores tipo cólicos, en caso también de fiebre, dolor de garganta, diarrea, mialgia, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a los derivados del ácido propiónico, tenemos a la cabeza el ibuprofeno, el naproxeno, ketoprofeno, ¿no? Ellos cumplen su función antipirética, analgésica, antiinflamatoria y antiagregante plaquetario. Más que todo su uso es para dolor osteomuscular, ¿no? Eh, como analgésico, ¿no? En caso de el paciente presentar tendinitis, bursitis, menorrea, y como antiinflamatorio tenemos aquellos pacientes que sufren de artritis reumatoidea o aquellos pacientes que sufren de gota, caso de artrosis, espondilitis anquilosante, ¿no? En cuanto a su presentación, el ibuprofeno de 800 miligramos cada 8 horas, el naproxeno 500 miligramos cada 12 horas. Como antiagregante dice que puede disminuir la acción de antiagregante cuando se usa con el ácido acetilsalicílico, ¿no? Con la aspirina. Si se administra ibuprofeno a alguien que toma aspirina como cardioprotector, este efecto beneficioso disminuye porque la aspirina logra inhibir solo la COX-1 en las plaquetas. Hay que recordar que el ibuprofeno inhibe las COX-1 y las COX-2, ¿no? Los riesgos son que produce trastornos gastrointestinales, ¿no? También problemas renales, ¿no? Después, hipersensibilidad. Y los mejores tolerados, bueno, a la cabeza están naproxeno, el ibuprofeno, que es más comercial, y el fenoprofeno, ¿no? Siguiente, por favor. Después tenemos a los derivados del ácido acético. Dentro de ellos tenemos a la familia de los indolacéticos, que está la indometacina, que es un antiinflamatorio. En cuanto a sus usos, se usa para artritis reumatoide, pero los efectos adversos son que trae trastornos neurológicos, mareos, cefaleas. Después a los pirroloacéticos, como el ketorolaco, que es un analgésico, y mayormente se utiliza el ketorolaco a aquellos pacientes post-operados, ¿no? Es muy potente, pero la desventaja es que es muy gastrolesivo, ¿no? Y después tenemos al fenilacético, como el diclofenaco, que es analgésico e antiinflamatorio. Se usa en caso de artritis reumatoidea, aquellos pacientes también que sufren de gota. También se usa para dolores postoperatorios, en caso de cólicos renales, en caso de tendinitis, en caso de bursitis. Después tenemos a los derivados del ácido antranílico, que muy poco se usa, creo ya. El ácido mefenámico es un analgésico, ¿no? El ácido meclofenámico, que es analgésico antiinflamatorio. La reacción adversa es que produce dispepsia, diarrea, estatorrea, ¿no? Y después tenemos en esa imagen también tenemos al diclofenaco con el mesoprostol, que es un análogo de la prostaglandina que ayuda a que se produzca moco y proteja al estómago en este caso, ¿no? En esa casita que ustedes ven ahí, sino que no sale puntero. Siguiente, por favor. Y después tenemos a los inhibidores no selectivos derivados del ácido enólico, a la cabeza el oxicam, piroxicam, ¿no? Tenoxicam, lornoxicam. El piroxicam es un analgésico, ¿no? Su uso es para, en el caso de pacientes de artritis reumatoidea, pero es gastrolesivo, ¿no? El tenoxicam es un antiinflamatorio que se usa en este caso para pacientes de gota, para pacientes de dolor de postoperado y tendinitis, y también en caso de bursitis. Siguiente, por favor. Dentro de ellos tenemos también el nivel de los COX-2. Hay que recordar que es antipirético, analgésico, antiinflamatorio. A la cabeza tenemos al velocicam, la nimesulida, que produce toxicidad, ¿no? Y tenemos al etodolaco, al coxib. Estos medicamentos más que todo se usan para pacientes aquellos que sufren de osteoartritis, artritis reumatoidea, ¿no? El coxib
A la cabeza tenemos el celecoxib, heterocoxib, el decoxib, ¿no? El costo de estos medicamentos es caro, pero es muy bueno, ¿no? La presentación del celecoxib de 100 a 200 miligramos de 12 a 24 horas, pero lo malo que tiene también su desventaja, ¿no? Puede producir riesgo trombótico, insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial, ¿no? Siguiente, por favor. Después tenemos en este cuadro, más que todo, la clasificación de AINE por su vida media. Vemos acá a la cabeza en el primer grupo, ¿no? Aquellos fármacos que tienen vida media menores de 5 horas. A la cabeza tenemos ácido salicílico, ibuprofeno, ¿no? Ketoprofeno. Después aquellos fármacos que son de 5 a 15 horas. Tenemos el naproxeno, celecoxib, metamizol. Aquellos fármacos que son mayores de 15 horas tenemos el piroxicam, los nuevos AINES que están circulando, ¿no? Loxicam o rofecoxib. Abajo en la segunda clasificación tenemos por AINE de potencia antiinflamatoria, los analgésicos, pero insignificante antiinflamatorio. El único que tenemos que es el paracetamol, ¿no? Después, en el otro cuadrito, tenemos analgésicos antiinflamatorios moderados. En la cabeza está el ibuprofeno, después tenemos al diclofenaco también, ¿no? En los analgésicos antiinflamatorios potentes están los salicilatos, ¿no? En este caso la aspirina, o ácido acetilsalicílico, los derivados del dipirona, ¿no? Indometacina. Y después, en la última clasificación, por su acción sobre isoenzimas de los COX, tenemos a los inhibidores no selectivos, los derivados de ácido salicílico, el paracetamol, ¿no? Después, a los inhibidores selectivos de la COX-2, los nuevos AINES, a la cabeza el rofecoxib, celecoxib. Después tenemos meloxicam, diclofenaco, ¿no? Siguiente, por favor. Un resumen de los fármacos, ¿no? Porque es grande la variedad. Tenemos este cuadrito que nos va a ayudar bastante sobre AINES. Tenemos los no selectivos y los selectivos COX-2. Dentro de los no selectivos tenemos a la cabeza el ácido salicílico, en este caso la aspirina, ¿no? Su función es cardioprotección. Después tenemos la sulfasalazina, en caso de colitis ulcerosa. Después el paraminofenol, a la cabeza el paracetamol, que nos va a ayudar para la fiebre y el dolor. La pirazolonas, en este caso el metamizol, en caso de dolor o los cólicos que puede presentar el paciente. El ácido propiónico o naproxeno, que tenemos a la cabeza ahí, el ibuprofeno, que se utiliza para el dolor y la fiebre, en caso de artritis reumatoidea o en casos de gota. Después el ácido acético, entre ellos está el ketorolaco, que se usa para el dolor postoperatorio, y el diclofenaco. Y en cuanto a los AINES selectivos, COX-2, a la cabeza el coxib, como el celecoxib, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la farmacocinética, ¿no? Ingresa por vía oral, su absorción gastrointestinal es rápida, su contracción máxima es 2 a 4 horas, ¿no? Y la unión se une a proteína plasmática en 90%, se metaboliza en el hígado, secreta una excreción en orina en un 70% y a través de las heces en un 20%, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la farmacodinámica, ¿no? Lo que el fármaco lo hace en el organismo, tenemos los factores que influyen en ellos son los siguientes: la afinidad o el grado de atracción, ¿no? El fármaco, la efectividad o la capacidad, la potencia de este fármaco, la eficacia y la reversibilidad o capacidad de separación, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Bien, continuando con la exposición, bueno, hoy les voy a hablar sobre las indicaciones terapéuticas de los AINES y los efectos adversos para terminar este capítulo de AINES y progresivamente la parte de corticoides, dando inicio al caso clínico. Para ello es muy importante, siguiente por favor. Bueno, dar a conocer que en cuanto a las indicaciones terapéuticas, básicamente los antiinflamatorios no esteroideos básicamente van a estar indicados para la inflamación, el dolor y la inflamación, que esto puede estar asociado a trastornos musculoesqueléticos, al igual que, bueno, puede estar acompañada de la fiebre, que esto va
disminuir de manera rápida y efectiva la fiebre, como es el uso del fármaco del paracetamol, al igual que el dolor, que esto va en cuanto a indicaciones terapéuticas, nos va a ayudar en cuanto al dolor inflamatorio de baja a moderada intensidad, y también con la coadministración nos va a ayudar a reducir las dosis de opacios necesarios para poder controlar el dolor, y básicamente van a ser efectivos cuando ya la inflamación ha causado una sensibilización de la percepción del dolor, y también es usado para tratar migrañas y también como para procesos reumatológicos, como son las enfermedades reumáticas, como las artritis reumatoide, la artrosis espondilitis anquilosante o el gota. Esto disminuye la hinchazón, el dolor y la rigidez matinal. Siguiente, por favor. Bueno, también vamos a tener en cuenta a la profilaxis de enfermedades trombólicas, esto en arteriopatías coronarias cerebrales, en trombosis venosas profundas y infartos. También vamos a tener en procesos dermatológicos que, bueno, aquí básicamente van a estar o se va a utilizar más que nada para el tratamiento de verrugas, callosidades, infecciones micóticas y algunos tipos de dermatitis que se van a emplear con preparaciones tópicas de salicilatos, al igual que, bueno, para procesos oculares, como son en cuanto para el tratamiento de la inflamación postquirúrgica, el edema macular cistoide y la conjuntivitis alérgica, y también se pueden emplear soluciones tópicas de derivados hidrosolubles. También en cuanto a indicaciones terapéuticas, vamos a tener a las enfermedades neurodegenerativas. Esto, ya que se ha demostrado estudios que estos ayudan a contrarrestar o disminuyen en cuanto a las enfermedades neurodegenerativas, como es en cuanto a la administración de forma crónica, el ibuprofeno, la indometacina, y también para procesos oncológicos, como es el cáncer, que esto nos va a ayudar a reducir de manera, más que nada la frecuencia, ¿no? Esto en diversos tipos de neoplasias, como el cáncer colorectal o de mama, que cursan con una elevación importante en cuanto a los inhibidores selectivos de la COX-2. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí básicamente tenemos un cuadro en cuanto a los medicamentos utilizados en los pacientes adultos, como son las paracetamol, la aspirina, el metamizol, ibuprofeno, el dextoquetoprofeno, el naproxeno, al igual que el diclofenaco, el meloxicam, al igual que también, bueno, el heterocoxib y el parecoxib, con sus dosis indicadas en cuanto a, o para prescripción para el paciente adulto, y bueno, ¿no? Y con las dosis máximas indicadas, y básicamente podemos identificar que las vías de absorción que se puede dar es por las vías de administración que se pueden dar es por vía oral, y bueno, ¿no? Y las contraindicaciones en cuanto al alcoholismo crónico, la malnutrición o enfermedades hepáticas que puede presentar en cuanto al paracetamol, o lo que corresponde a las aspirinas, metamizol, ibuprofeno o el dexketoprofeno o el naproxeno y el diclofenaco, que estos pueden estar contraindicados para el asma bronquial, los antecedentes ulcerosos o de hernia hiatal o hipertensión, insuficiencias cardíacas, al igual que pues es contraindicado en niños, en el embarazo, en un sangrado activo, una hemorragia digestiva activa o una hipersensibilidad a los AINES. Bueno, y también en cuanto
a los medicamentos como el meloxicam, el ornoxicam o el celecoxib o heterocoxil o el parecoxil, que estos pueden estar contraindicados en pacientes con cánceres gastrointestinales, los factores de riesgo cardiovasculares o también en enfermedades inflamatorias intestinales o enfermedades cardíacas o cerebrovascular. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a los eventos adversos que pueden desencadenar el uso a los antiinflamatorios no esteroideos, siguiente por favor, vamos a tener que esto se puede dar por sistemas a nivel gastrointestinal que puede deberse más que nada o en signos y síntomas se puede manifestar un dolor abdominal, una bueno, náuseas, erecciones gástricas, también a nivel cardiovascular, renal y sistema nervioso. Siguiente, por favor. Lo que vamos a tener a nivel gastrointestinal, como ya he mencionado, que estos se pueden dar o pueden empezar desde un dolor abdominal o una úlceras o perforaciones y sangrados. Y básicamente básicamente esto puede darse ante un mayor riesgo, ¿no? De pacientes con antecedentes de úlcera péptida o intolerancia a otros AINES o enfermedades cardiovasculares o que la edad mayor de 65 años. A nivel renal lo que vamos a tener es una insuficiencia renal, una necrosis papilar o, bueno, un síndrome nefrótico o nefritis intersticial y fallo renal. Esto puede desencadenar un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva o cirrosis o insuficiencia renal en ancianos. A nivel cardiovascular, bueno, vamos a tener la hipertensión arterial y secundaria, también que esto puede dar el edema, insuficiencias cardíacas, palpitaciones, taquicardia sinusal o accidente cerebrovascular, al igual que la trombosis y la vasculitis. También, bueno, en cuanto al nivel encefálico, esto o sistema nervioso, lo que vamos a tener es que, bueno, esto se va a desencadenar, bueno, ante un mayor riesgo en pacientes que van a usar beta bloqueadores. Siguiente, por favor. Ya, bueno, lo que vamos a tener a nivel hematológico, bueno, básicamente se va a dar la anemia o agranulocitosis o anemias aplásicas o anemias hemolíticas o leucopenia. A nivel respiratorio, lo que puede desencadenar un evento adverso es las disneas, las hiperventilaciones o asma o rinitis o anafilaxias. A nivel dermatológico, bueno, los pacientes pueden presentar una diaforesis, una dermatitis exfoliativa, una fotosensibilidad, prurito o una erupción, ¿no? También esto también puede conllevar a una urticaria. A nivel del sistema nervioso central, puede partir desde cefaleas, depresión, confusión en el paciente o alucinaciones o trastornos de la personalidad o pérdida de la memoria o la irritabilidad. Y bueno, básicamente son uno de los cuantos eventos adversos que pueden desencadenar el uso del AINES, ¿no? En estos sistemas particularmente, ¿no? En que podemos ver que son muy diversos. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora para dar inicio a lo que es la segunda parte en cuanto a los corticoides, yo les voy a mencionar o les voy a presentar el caso clínico de corticoides. Siguiente, por favor. Bueno, básicamente, siguiente.
Básicamente el caso clínico nos relata que esto es un paciente de sexo masculino de 1 año y 2 meses, que esto fue derivado para una evaluación por talla baja debido a que había un compromiso en cuanto a su crecimiento a partir de los 6 meses de vida. Y bueno, este fue un recién nacido de término de 40 semanas, que ha tenido que ha sido adecuado para la edad gestacional y con un peso de nacimiento de 3 kilos 125 gramos y una longitud de 40 centímetros, y esto sin patología del periodo neonatal. Y aquí no se van a describir antecedentes mórbidos relevantes. Bueno, el paciente en la primera consulta o en la primera evaluación, básicamente es lo que se va a destacar, como hemos podido apreciar en la imagen, básicamente es la fase cušicoide, bueno, que es característico, ¿no? Y lo cual en la consulta lo que se le pregunta al paciente, a la madre, si ha habido un uso de corticoides, lo cual ella relata que en el 3er mes de vida, bueno, el recién nacido tuvo un cuadro de dermatitis, bueno, en el cuero cabelludo y en el área perinal, esto sin antecedentes, ¿no? De haber tenido una dermatitis atópica. Y siguiente, por favor. Y bueno, y ante este suceso, lo que se le indicó básicamente es el tratamiento tópico con hidrocortisona, acetato en crema al 1%, esto estaba asociado a clotrimazol. Y bueno, aquí el paciente persistió con el cuadro, por lo cual hubo un cambio en cuanto a la medicación, al manejo terapéutico, y se le cambió por betametasona dipropionato en crema de 0.05%, y debido a que desencadenó una buena respuesta al tratamiento, la madre mantuvo el uso de esta crema por 10 meses de tratamiento continuo. Y aquí cabe destacar que el paciente no presentó otros antecedentes personales ni familiares relevantes. Esto en el examen físico, el paciente, como hemos podido ver en la imagen, presentaba la fase cušicoide, con los ojos pequeños, la boca en carpa, las mejillas bulbosas, la hipertricosis y la papada, también la grasa bitemporal. En la presión arterial lo que se pudo determinar es que presentó 108/64 milímetros de mercurio, lo cual para un recién nacido esto es una presión arterial alta, lo cual sin alteraciones significativas se pudo identificar un leve eritema perianal. Siguiente, por favor. Y bueno, y bajo esta evaluación se determinó o se realizó una sospecha diagnóstica, ¿no? En el cual se identificó al síndrome de Cushing iatrogénico, que esto estuvo asociado al peso del recién nacido, que presentaba una obesidad o una hipertensión arterial secundaria de etapa 1, y la talla baja, ¿no? Debido a que había la velocidad del crecimiento no estaba normal, ¿no? Había una mala velocidad de crecimiento. Por lo cual, en cuanto al manejo inicial, lo que se realizó fue el de suspender el uso del corticoide tópico. Se inició un tratamiento con hidrocortisona vía oral con dosis de 13.5 miligramos al día. Y básicamente se educó respecto a las dosis en esta patología. En cuanto a la hipertensión arterial del recién nacido, se manejó con hidralazina de 1.5 miligramos por kilogramos al día en vía oral, fraccionando cada 8 horas. Y también se solicitó como pruebas complementarias los análisis bioquímicos, en los cuales se destacaba una dislipidemia mixta, esto debido a que el colesterol total
decilitro, y al igual que los triglicéridos en 153 miligramos sobre decilitros, y también presentaba una función tiroidea normal, y la edad ósea presentaba un retraso, ¿no? Debido a que la edad ósea era 6 meses y la edad cronológica que presentaba el paciente era de 1 año y 3 meses. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí básicamente después del tratamiento, el paciente evolucionó de una manera ya favorable, ¿no? Lo cual es los signos del Cushing asociado a la mejora en cuanto a la velocidad del crecimiento y la disminución del peso, como se puede apreciar en la imagen. Y también esto debido de que se complementó los 6 meses de tratamiento de sustitución con hidrocortisona vía oral, con 13 miligramos al día, y lo cual esto se inició básicamente un descenso, ¿no? Progresivo a 10 miligramos por metros cúbicos al día. Y bueno, aquí se solicitó la medición del cortisol basal matinal para poder evaluar la suspensión de este medicamento. En los resultados, básicamente aquí se mostró lo que es el cortisol basal de 7.3 micrómetros por decilitros, por lo cual se mantuvo la dosis en 8 miligramos por metros cúbicos vía oral al día, y se solicitó el test de ACTH en microdosis de 1 microgramo. Y básicamente aquí ya para finalizar, se realizó tras 1 año de tratamiento con hidrocortisona, y ya aquí se obtuvo el resultado en cuanto al cortisol pre-ACTH de 6.3 micrómetros por decilitros en comparación del post y el post-ACTH de 24.2 microgramos por decilitros, en los cuales podemos establecer que, bueno, ha estado alto debido a que el valor de referencia normal es mayor, no, está entre los rangos normales debido a que el valor de referencia normal es mayor a 18 microgramos por decilitro, lo cual aquí se arrojó como resultado la suspensión del medicamento debido a la evolución ya favorable en cuanto y bueno, ¿no? Y también al manejo terapéutico que se realizó al paciente. Y bueno, y de esta manera podemos dar inicio a lo que son las definiciones de corticoides. Siguiente, por favor. Buenas tardes. Para continuar con la exposición, bueno, siguiente, por favor. Vamos a dar la definición de lo que es un corticoide, ¿no? Bueno, también llamado corticosteroides. Estos van a ser compuestos químicos natural o sintético, que va a actuar como las hormonas que son producidas en la corteza de las glándulas suprarrenales, ¿no? Esta va a tener lo que es una acción antiinflamatoria y una acción inmunosupresora, por lo cual van a decir que se van a reducir lo que son las manifestaciones clínicas de la alergia, ¿no? Van a haber 2 tipos, que son lo que es los glucocorticoides, que van a estar, aquí encontramos a lo que es el cortisol y la cortisona. Y bueno, en cuanto a los glucocorticoides, ellos van a controlar lo que es el metabolismo de los carbohidratos, de las grasas y de las proteínas, ¿no? Y luego tenemos el grupo de los mineralocorticoides, y acá encontramos a la aldosterona y la corticosterona, ¿no? Y este grupo se va a encargar de lo que es la regulación del equilibrio hidrosalino. Van a estar involucrados en distintos mecanismos fisiológicos, como lo que es la regulación de inflamación y del sistema inmunitario, también del metabolismo de los carbohidratos y de las proteínas. eh, Va a estar involucrado también en lo que son los niveles de los metabolitos en el plasma, y en cuanto a la respuesta al estrés también, ¿no?
Bueno, sus funciones principales aquí van a ser, bueno, mantener la glucemia, evitar la hipotensión arterial, también modular la respuesta inmune inflamatoria y los mecanismos de adaptación al estrés, ¿no? Como un resumen de las funciones de esta. Van a estar clasificados también los corticoides los corticoides antiinflamatorios van a estar clasificados en los que son de acción breve, los de acción intermedia y los de acción prolongada. También encuentran lo que es de uso tópico y los mineralocorticoides, ¿no? En, en cuanto a los de acción breve, bueno, estos van a actuar entre las 8 y 12 horas, o duran, mejor dicho, de 8 y 12 horas. Acá encontramos a la hidrocortisona, los de acción inmediata, que son de 18 a 36 horas, perdón, intermedia. Acá encontramos a la prednisona, prednisolona, a la metilprednisolona y a la triamcinolona, ¿no? En cuanto a acción prolongada, que va a ser de 1 a 3 días, encontramos a la betametasona, dexametasona, parametasona, de uso tópico, a la budesonina, a la beclomatosona y la fluticasona, ¿no? Y por último, a los mineralocorticoides, bueno, acá encontramos a lo que es la ortisona y la desoxicorticosterona, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al mecanismo de acción de los corticoides, bueno, el corticoide va a ingresar al citoplasma de la célula afectada y se va a unir a una proteína llamada la transcortina, ¿no? Y este complejo receptor corticoide va a ser transferido al núcleo donde se va a unir a la cromatina y va a aumentar o va a inhibir lo que es la regulación de genes que van a ser inducidos específicamente por corticoides, ¿no? Y así los corticoides van a modular, perdón, lo que es la síntesis de proteínas, ¿no? Una vez en el núcleo, va a estimular lo que es la producción de la pipocortina, que va a inhibir a lo que es la fosfolipasa A2, con lo cual van a modular la liberación del ácido araquidónico, ¿no? Bloqueando la producción de la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Así va a disminuir lo que es la síntesis de las sustancias proinflamatorias, ¿no? Produciendo así el efecto antiinflamatorio. Siguiente, por favor. Y por último, aquí tenemos lo que son las indicaciones terapéuticas. Bueno, aquí el objetivo central de los corticoides va a ser sobre todo controlar lo que es la función endocrina, ¿no? Aunque también va a tener otras funciones que son de potenciadores. Aquí encontramos a los glucocorticoides como desinflamatorio, eh, una función sustitutiva, y acá encontramos a la insulina en la diabetes mellitus. Em, en reductores o inhibidores, acá están lo que son los antitiroideos para el hipertiroidismo, y en cuanto a reguladores, bueno, los anticonceptivos, ¿no? Em, Va a ser indicado como antiinflamatorio en pacientes que presentan artritis reumatoide, procesos inflamatorios orgánicos, ¿no? En pacientes con alergia se va a indicar como antialérgico, ¿no? En pacientes con asma bronquial, con dermatitis de contacto, con eczemas. Como inmunosupresores, acá se va a indicar cuando hay un rechazo de trasplantes o en enfermedades autoinmunes, ¿no? Como antineoplásico también cuando hay linfomas o leucemias mieloides. Y en cuanto a terapia de reemplazo, cuando el paciente tiene una insuficiencia suprarrenal crónica y aguda y enfermedades hipofisiarias, ¿no? Siguiente, por favor. Va a continuar mi compañera, doctora. Buenas tardes. Sí, yo voy a continuar con la última parte de corticoides.
Mi nombre es Melissa Fernández y voy a continuar con ya la última parte. Bueno, en cuanto a los efectos metabólicos que podemos encontrar respecto a los corticoides, están que afectan el metabolismo tanto de carbohidratos como de proteínas y también el metabolismo lipídico, ¿no? Vamos a ver que tanto esta afectación en cuanto al metabolismo de carbohidratos y proteínas puede verse como protectores de los tejidos vitales dependientes de glucosa, ¿no? Principalmente el cerebro y el corazón, que se dan durante episodios de inanición. También vamos a ver que estimula notablemente la gluconeogénesis, que vamos a ver que se da a nivel del hígado. Y esto porque se favorece la síntesis de las enzimas más importantes implicadas en este mecanismo, ¿no? A partir del glicerol que proviene de la lipólisis y especialmente de los aminoácidos que vamos a obtenerlos a partir del catabolismo proteico. También vamos a ver que hay un aumento de la glucogenogénesis hepática, como podemos ver en el cuadro también a nivel del hígado. Sin embargo, algo que vamos a observar es que hay una disminución de la utilización periférica de glucosa, lo cual nos va a llevar o va a generar un estado diabetoide con tendencia a la hiperglicemia y también resistencia a la insulina, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, aquí en el cuadro, si se puede ver la flecha. Que a nivel periférico disminuye la utilización de glucosa, pero hay un aumento en cuanto a la degradación de proteínas que nos va a favorecer em, la obtención de estos aminoácidos para la formación de glucosa, ¿no? Así como la síntesis de glutamina y también un aumento de la lipólisis a partir de lo que obtenemos el glicerol, que también favorece, en este caso, como mencionábamos en el hígado, la formación de glucosa, ¿no? Em, la gluconeogénesis. Y bueno, en cuanto al metabolismo lipídico, vamos a ver que hay una redistribución de la grasa corporal, como podemos verlo en el síndrome de Cushing, que vamos a ver de ahí más adelante. Y también hay una facilitación permisiva del efecto lipídico de otros agentes, que esto va a traer como consecuencia aumento de los ácidos grasos libres después de que se administre o, bueno, se tome el glucocorticoide, ¿no? Bueno, en cuanto a la farmacocinética, que bueno, ya sabemos que aquí vamos a encontrar los procesos de absorción, distribución, metabolismo, eliminación. En cuanto a la absorción, bueno, vamos a ver que hay algunas vías que podemos utilizar, como son la oral, endovenosa, intramuscular, tópica o inhalatoria, que básicamente escoger cuál de ellas se prefiere utilizar va a depender de lo que deseamos obtener, ¿no? Si deseamos que el efecto sea de larga duración o tenga una potencia determinada. Mayoritariamente se utiliza la vía oral debido a su buena biodisponibilidad. También se utiliza esta vía oral usualmente cuando el tratamiento que se da son para enfermedades crónicas, ¿no? Y la absorción aproximadamente es de 30 minutos. En cuanto a la vía endovenosa, esta se utiliza cuando lo que se necesita obtener son concentraciones plasmáticas elevadas de forma rápida, que difiere de la intramuscular, por ejemplo, en el cual lo que se requiere o lo que se prefiere obtener son efectos prolongados, ¿no? En el caso de la vía atópica podemos encontrar que puede ser tanto de piel, ojos, espacios sinoviales. Y bueno, aquí en algunas ocasiones puede considerarse que de repente no tiene un efecto o no va a llevar a efectos adversos sistémicos. Sin embargo, es importante recalcar que si bien la absorción sistémica sí es posible en este sitio, y si bien va a ser parcial, esto también a largo plazo puede tener efectos adversos, ¿no? Ya que pueden suprimir o reducir la actividad del eje hipofisal suprarrenal, ¿no? Y por último, en cuanto a la inhalatoria, esta se utiliza, por ejemplo, en el tratamiento del asma crónico y podemos encontrar la budesonide, beclometasona y también la fluticasona.
Y bueno, en cuanto a la distribución, vamos a ver que atraviesan fácilmente las membranas plasmáticas y esto es por su liposolubilidad. Y en el plasma van a ir unidas a proteínas transportadoras, no tanto la albúmina o también la transcortina, que es una alfa-globulina, de los cuales el 90% va unido a proteínas y el 10% vamos a encontrarlo de forma libre. Y de este 90%, unido a la albúmina va un 15% y a la transcortina un 75%. En cuanto al metabolismo, vamos a ver que se va a llevar en el hígado, en donde eh, sufre diversos cambios metabólicos, ¿no? Que van a terminar con que puede aumentarse su solubilidad en agua y facilita su excreción por la orina, ¿no? Vamos a ver que están sujetos a reducción hepática, reacciones de oxidación, hidroxilación y conjugación también. Y la eliminación que se va a dar por vía, se va a dar renal, ¿no? En este caso, estos metabolitos que son más hidrosolubles van a ser excretados por la orina de forma primordial, que es el 90%, y de forma minoritaria por el aparato gastrointestinal, que corresponde a un 10%. Ahora, en esta parte de metabolismo también es importante saber que la cortisona, por ejemplo, la prednisona, deben reducirse en el hígado para que puedan tornarse activas. No es por ello que en pacientes con insuficiencia hepática o pacientes cirróticos se prefiere evitar la administración de profármacos, ¿no? Que necesiten del hígado para hacer metabolitos activos. En cuanto a los efectos adversos, vamos a ver que como aquí se menciona son fármacos pleiotrópicos, por lo que tienen, así como tienen un elevado número de aplicaciones terapéuticas, también puede tenerlo de efectos adversos, los cuales pueden ser relativamente graves e incluso pueden poner en peligro la vida del paciente. Por tanto, es importante evaluar de forma exhaustiva el riesgo-beneficio, ¿no? En el paciente antes de que pueda indicarse la terapia con corticoides, ¿no? Sobre todo si esas terapias se dan a largo plazo también. Entonces, como efectos adversos, podemos clasificar aquellos que se dan em, a consecuencia de una retirada de, de la terapia con los corticoides, que en este caso, por ejemplo, cuando se da de forma abrupta o no se disminuye lenta y progresivamente, que es como debemos reducir la dosis de los corticoides, ¿no? Cuando se requiere retirar la terapia en este caso. O también podemos ver los efectos adversos que se dan por el uso continuo a dosis suprafisiológicas. En el caso de la consecuencia de la retirada de la terapia, algo que es frecuente es que se produzca el brote de la enfermedad subyacente para la cual se estaba tratando con los corticoides, ¿no? La más grave es la insuficiencia suprarrenal aguda por retirada abrupta de corticoides post terapia prolongada, ¿no? En esta terapia prolongada también podemos ver que pacientes que han recibido dosis suprafisiológicas durante un tiempo de 2 semanas o 4 semanas también pueden tener algún grado de alteración en el eje, ¿no? Em, ya que estas dosis altas durante periodos prolongados, que como mencionaba puede ser 2 o 4 semanas, van a relacionarse con inhibición por retroalimentación negativa, ¿no? Del eje hipotálamo, hipófisis, córtex suprarrenal. También se mencionan características del síndrome de abstinencia, como pueden ser que presente fiebre, mialgias, artralgias, malestar general. Y algo que no es tan frecuente, pero también se menciona, puede ser el pseudotumor cerebral, en el cual podemos ver aumento de presión intracraneal con papiledema, ¿no? Sin embargo, esta no es frecuente, pero también podría incluirse. Y con respecto a los efectos adversos a partir del uso continuo a dosis suprafisiológicas, podemos encontrar la hiperglicemia, ¿no? Como hemos mencionado, los efectos metabólicos que tienen los corticoides va a favorecer este estado hiperglicemiante, ¿no? También podemos encontrar glucosfuria, también está el síndrome de Cushing farmacoinducido, que es una de las formas más frecuentes del Cushing, ¿no?
como habíamos mencionado, las características que podemos encontrar acerca de la redistribución de grasa, por ejemplo, está el cuello de la jiba, ¿no? El cuello de búfalo. También podemos encontrar aumento de grasa de predominio abdominal. Entre otras características, también está la cara de luna llena, ¿no? La fase cushingoide, que es también bastante conocida. También podemos encontrar en estos pacientes hipertensión. Esto también a causa de las alteraciones en el manejo de líquidos y electrolitos, ¿no? Que vamos a encontrar también por el uso de corticoides. Y entre otros, como aquí se mencionan, como hematomas o mala cicatrización de heridas, ¿no? Entre otros. También se menciona la mayor susceptibilidad a infecciones, y esto es debido a los efectos de los corticoides para inhibir el sistema inmune, ¿no? La respuesta inflamatoria, lo cual va a hacer que se asocie a mayor susceptibilidad en la infección, y también se menciona que podría haber una reactivación de la tuberculosis latente. En cuanto a las miopatías, bueno, en este caso también podemos encontrar debilidad de los músculos de extremidades proximales, que esto puede impedir la deambulación del paciente, y en este caso sería importante retirar la terapia, ¿no? Es algo que también leí en la bibliografía acerca de las miopatías. Otros efectos también que podemos encontrar, como mencionaba, son las anomalías de electrolitos. Hay una alteración en el manejo de líquidos electrolitos. Podemos encontrar alcalosis, hipertensión también. También está la presencia de úlceras gástricas. Bueno, está el riesgo de úlceras gástricas debido a que los glucocorticoides van a aumentar la secreción de ácido gástrico y van a disminuir la capacidad que tiene el epitelio del estómago de regenerarse. Este riesgo aumenta si es que se toma, por ejemplo, junto a los COX-IF, ¿no? O al ácido acetilsalicílico. Y se recomienda que si el paciente tiene antecedentes de úlceras gástricas, úlcera péptica, como aquí se menciona, puede tomarse junto a fármacos antiulcerosos, ¿no? Justamente para evitar este efecto adverso. También otro importante es la osteoporosis inducida por fármacos, que también resulta frecuente. Que, bueno, básicamente lo que vamos a encontrar es que influye en la disminución de la densidad mineral ósea, ¿no? Que se da por diversos mecanismos, entre ellos por la inhibición de hormonas esteroideas gonadales, también por la disminución de la absorción gastrointestinal de calcio, que eso también va a llevar a aumento de la hormona paratiroidea, ¿no? También por inhibición de la formación de hueso por efecto supresor en osteoblastos y la estimulación de la reabsorción de osteoclastos. Vamos a ver que principalmente las áreas que se van a ver afectadas va a ser del borde cortical de cuerpos vertebrales y de costillas también se menciona. Por ello es importante la indicación que se menciona, que es de realizar una densitometría mineral ósea cuando el inicio de terapia con corticoides ha sido de 5 miligramos o más de prednisona durante 3 o más meses, ¿no? Es una indicación que se da justamente para evaluar el efecto de la densidad mineral ósea de estos pacientes que consumen los corticoides. Y por último, también encontramos otros como son las cataratas, también está el glaucoma. Podemos encontrar alteración del comportamiento, estrías, equimosis y en general diversos efectos adversos, ¿no? Incluso en niños también podemos ver que hay un retraso, puede disminuir el crecimiento en los niños, ¿no? También. Y bueno, por último, hay ciertas interacciones que vamos a considerar, por ejemplo, con el uso de diuréticos, como hemos mencionado, por esta alteración en el manejo de líquidos electrolitos, ¿no? La administración conjunta tanto de diuréticos como de corticoides podría elevar el riesgo de hipopotasemia, ¿no? Por ende, se podría recomendar suplementos de potasio y monitorizar las concentraciones. En cuanto a los antidiabéticos orales, mencionábamos que los corticoides tienen un efecto hiperglicemiante, ¿no? Em, entonces, una recomendación que se menciona podría ser aumentar las dosis de antidiabéticos orales. En el caso de la ciclosporina, podría aumentarse su toxicidad.
a dosis altas de corticoides y también la recomendación sería monitorizar las concentraciones plasmáticas de ciclosporina, ¿no? En el caso de AINES, se recomienda evitar el uso conjunto debido al aumento de riesgo de gastritis o úlceras. Y también evitar el uso conjunto de los inhibidores de colinesterasa y anticoagulantes. Que bueno, esa sería la parte final del seminario. Gracias. Gracias. ¿Han revisado algo acerca de las calculadoras de equivalencia de corticoides? Calculadora. Les preguntaba acerca de las calculadoras de equivalencia de corticoides. Si han revisado algo acerca de eso. Bueno, sí, había visto en el libro del Goodman, por ejemplo, hay una tabla en la cual se menciona la dosis equivalente, ¿no? De hidrocortisona, que podría ser de 20 miligramos, o cortisona de 25 miligramos, y así con los demás, como prednisona, la metilprednisolona, ¿no? Entre otros.
escuchan? Creo que esa fue la conexión. Sí, doctora, ya ahorita recién estamos escuchando. Sí, lo que les decía es que es importante que tengan en cuenta que no todos los glucocorticoides tienen las mismas bioequivalencias. Es importante ver su potencia mineralocorticoide, glucocorticoide, su tiempo de acción, su tiempo de duración. Todos en base al... Generalmente se basan en la prednisona y se hace una equivalencia del corticoide de acuerdo al tipo que se le va a entregar, ¿no? Sí, también tengan en cuenta de que el tiempo que el paciente acumula el corticoide es muy importante por el daño que pueda presentar este, ya sea por los eventos adversos de presión alta, osteoporosis, diabetes mellitus inducida por corticoides, cataratas. Siempre se oscila dar el menor tiempo necesario y la menor dosis necesaria. ¿Tienen alguna pregunta respecto a los dos seminarios que se han presentado?